El canal del Congreso presenta. Para medir la importancia de la relación diplomática entre dos países, se podría mencionar el número de empresas que comparten intereses entre ambas naciones. Por ejemplo, en México hay más de 2.100 compañías alemanas que ocupan el talento y la fuerza laboral de al menos 300,000 mexicanos. Sin embargo, una relación entre naciones tiene mejores parámetros cuando se revisa el lazo afectivo, la historia y los valores compartidos. Así arrancamos Cámara Alta. Esta es la crónica de la visita del presidente de la República Federal de Alemania al Senado de la República. Un país que es reconocido por ser líder en desarrollo tecnológico e innovación es Alemania, la mayor economía de la Unión Europea y la número 4 en el mundo después de Estados Unidos, China y Japón. En sesión solemne, el Senado recibió al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, encuentro en el que se destacó el interés de aprobar el Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea. Unsere beiden Länder sind eng miteinander verbunden. 70 Jahre diplomatische Beziehungen sprechen für sich. Und Mexiko ist ein wichtiger, hochgeschätzter Partner für uns. Diese Partnerschaft gilt es fit zu halten für die Zukunft und so wäre es auch. Los legisladores reconocieron la confianza que las empresas alemanas han depositado en México para invertir en diversos campos de la economía, ubicando a Alemania en el 5º lugar a nivel mundial de países que invierten en México, lo que demuestra el alto grado de entendimiento y diálogo para construir proyectos que favorecen a ambas naciones. Reconocemos la solidez de nuestras relaciones económicas, como lo ha sido el establecimiento de las más de 2,000 empresas alemanas en México, que han permitido que cientos de familias originarias de su país se hayan establecido e integrado a la sociedad mexicana. La relación económica entre México y Alemania cuenta con un intercambio comercial que superó los $24,700 millones en 2021, en sectores como el automotriz, las industrias farmacéutica, química, textil, maquinaria y energías renovables. Con estas actividades, Alemania se ha consolidado como el primer socio comercial de México en Europa, y por su parte, México es el mayor socio de esa nación en América Latina. Además, se subrayó que ambos países caminan juntos, pues sostienen ideales que promueven el bienestar, la paz, la seguridad mundial y la protección al medio ambiente bajo los principios del desarrollo internacional, Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales. Asimismo, se destacó la cooperación bilateral con el modelo dual de formación profesional, en el que miles de jóvenes mexicanos han podido adquirir habilidades prácticas en empresas alemanas. Kooperationspartnerschaft verbinden mexikanische und deutsche Hochschulen und auch deutsche Unternehmen schätzen das hohe Potenzial, das dieses Land, das seine jungen Leute in Forschung und Entwicklung auszeichnet. Este encuentro de alto nivel dejó constancia de los estrechos lazos de amistad que existen entre México y Alemania, y los resultados positivos ayudarán a ampliar la cooperación comercial y el intercambio bilateral entre ambas naciones. México significa todo, significa lucha, significa resistencia, significa esperanzas y además está matizado de colores, de sabores, de emociones. Así que México es lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros aquí en el corazón.
La profesora Gloria Sánchez Hernández nació en Jalapa, Veracruz, el 12 de mayo de 1946, en una época en que su ciudad portuaria continuaba ampliando las múltiples instituciones educativas y culturales que le dan fama de ser la Atenas veracruzana. En sus primeros años, tomando como pilar de vida la educación, Gloria Sánchez se recibió como licenciada en lengua inglesa en la Universidad Veracruzana y egresó de la Escuela Nacional Veracruzana, donde se ha desarrollado como docente, bibliotecaria, administrativa y dirigente de su sindicato. El movimiento estudiantil y la represión de 1968 fueron decisivos para que ingresara a la política como militante de partidos de izquierda, en los que posteriormente sería coordinadora, consejera estatal y consejera nacional. Uno de los momentos más álgidos en la carrera política de Gloria Sánchez fue como la única mujer que contendió a gobernadora de Veracruz en el año 1986, pues pese a que no ganó, sentó precedentes de representatividad. Una década más tarde, desde el PRD, ocupó el cargo de diputada federal plurinominal entre 1994 y 1997, años en que el país cambiaba con el surgimiento del EZLN y la lucha de los pueblos indígenas. En 2013 comenzó su militancia en Morena, partido del que fue primera dirigente estatal. En 2018, Gloria Sánchez fue elegida senadora suplente en la primera fórmula por Veracruz, siendo senadora propietaria Rocío Nale García, quien solicitó y recibió licencia para estar al frente de la Secretaría de Energía. Desde entonces, Gloria Sánchez Hernández asume la titularidad de la Senaduría de Veracruz por Morena. Integra las comisiones de Cultura, Energía, Marina, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Además, funge como secretaria en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Una mujer de izquierda acostumbrada a la lucha por sus ideales. Senadora Gloria Sánchez Hernández. La presencia de las juventudes en la Cámara Alta es siempre motivante, sobre todo porque al plantear en este lugar sus inquietudes, las y los jóvenes nos dejan ver que la cultura democrática se renueva entre generaciones, da nuevos giros y sobre todo se mantiene viva. El Senado está empeñado en integrar a los jóvenes a la cultura democrática de manera proactiva y, por fortuna, con excelentes resultados, gracias a los programas que han implementado, como la iniciativa 10 por México, cuyo objetivo es capacitar a las y los jóvenes en derecho parlamentario, procesos y técnicas legislativas, negociación política, así como en la construcción de leyes o reformas en donde diversas instituciones educativas se están sumando para colaborar. Llevamos 3 años tratando de acercar a las y los jóvenes a la vida parlamentaria del país. Y cada que abrimos el registro e inauguramos una nueva generación, me llena de emoción ver cómo cada vez son más las y los jóvenes interesados en capacitarse e incidir en la vida política del país. Tenemos en esta sexta generación al participante más joven, 15 años, y al participante de 29 años también, que no dejan de ser jóvenes, todas y todos. En la Cámara Alta también se llevó a cabo el taller Rompiendo el Rol, en el cual jóvenes de diferentes estados del centro y sur del país analizaron las acciones, medidas y políticas públicas para frenar la violencia de género y romper el machismo. Trato de ser una mujer objetiva. Esto no tiene que ver con partidos políticos. Esto tiene que ver con crear conciencia. Y si algún día les toca estar como políticos, traten de hacer lo correcto. Las mujeres somos el 50% o poco más de la población y por consiguiente parte de la solución de los problemas nacionales, entre ellos el desarrollo sustentable en el espacio urbano, donde se invitó a que las y los jóvenes tomen un papel protagónico en el combate contra el calentamiento global. Un árbol que siembres o que plantes es algo que contribuye a tu hábitat, y creo que yo la reflexión que les quiero hacer es ¿qué hace cada uno de ustedes? O sea, de verdad, el compromiso de ser conscientes
de que cada uno genera una huella de carbón. Si pueden caminar, caminen, si pueden dejar el coche, dejen el coche. Gracias a estos espacios, las juventudes se manifiestan para hablar sobre temas de su interés y exponen la importancia de dar un mensaje de acción cuando en un futuro participen en la toma de decisiones para cubrir las carencias que hoy visualizan. En sábado, ¿quién diría vamos a discutir entre jóvenes este tema? Cuando pudieron haber ayer salido y haberse quedado dormidos, cuando el mundo pudo haber dicho, no, pues hoy es sábado, toca descansar, pero no, estamos aquí en el Senado de la República que nos abre las puertas. La Cámara de Senadores emitió la convocatoria para otorgar la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2022. Recordemos que este galardón se entrega a hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Las postulaciones deberán enviarse a través del sitio web oficial del Senado de la República. El registro deberá ser a más tardar el próximo 30 de septiembre con el fin de analizar y discutir los méritos de las personas propuestas. La convocatoria se encuentra publicada desde el pasado 13 de septiembre en la Gaceta del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión. La Medalla de Honor Belisario Domínguez constará de un diploma y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para colgarse al cuello en la que luzca el tricolor nacional. De acuerdo con el reglamento del Senado de la República, el cabildeo se define como la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en conjunto, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades. Al respecto, las comisiones y los senadores deben informar por escrito a la mesa directiva las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de dichos intereses. Es de recalcar que esta actividad es legítima, pero para que no se preste a malas interpretaciones, los senadores y senadoras, así como todo el personal de apoyo, no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado, pues, de lo contrario, se les castigará en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal. Con la finalidad de transparentar el trabajo de las y los cabilderos, cada legislatura tiene el deber de generar un registro, integrar, actualizar y difundir el padrón de cabilderos del Senado, un documento público en el cual se puede consultar e identificar quiénes, con qué fines y a quiénes pretenden acercarse en esta labor de cabildeo, una tarea que, por cierto, bajo ningún supuesto, puede llevarse a cabo dentro del salón de sesiones. El proyecto de ley de la ciudadanía 2021 presentado por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha levantado grandes expectativas entre la comunidad migrante en aquel país. Al respecto, el Parlamento Centroamericano se ha pronunciado de manera favorable, aunque el Congreso norteamericano, por su parte, no avanza en el trámite legislativo. Vamos a ver de qué trata la propuesta y la labor del Parlacén al respecto. Las personas que vivimos en los Estados Unidos, que no tenemos o no tienen un estatus regular en los Estados Unidos, normalmente nos enfrentamos a problemas muy básicos, como son temas de acceso a educación o acceso a mecanismos que nos integren de manera fuerte al sistema financiero en los Estados Unidos. No somos personas que califican, por ejemplo, para créditos estudiantiles. Frente a los múltiples problemas que enfrenta la comunidad migrante, el gobierno estadounidense propuso ante su Congreso la llamada Ley de Ciudadanía 2021, orientada a que millones de trabajadores en estatus ilegal pudieran solicitar su regularización ciudadana y lograr un desarrollo a largo plazo. De febrero del año 2021, el presidente Biden propuso justamente un cambio fundamental a las leyes de migración
abriendo el camino para que 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos tuvieran un camino hacia la, primero, residencia legal, documentados, y eventualmente tener la residencia permanente en los Estados Unidos. La idea aquí es que muchas de estas personas llevan ya años viviendo en Estados Unidos, incluso tienen hijos nacidos en Estados Unidos con todo el derecho de ciudadanía por nacimiento, y son familias que ya aportan a la economía de los Estados Unidos. Mantener a las familias unidas durante procesos de regularización migratoria era uno de los puntos clave en la iniciativa que intentó resarcir políticas pasadas. Tenemos casos de familias que todavía no han logrado tener una reunificación total. La Ley Ciudadanía 2021 contiene un plan de 8 años con requisitos a cumplir. Que históricamente Estados Unidos ha estado impulsando. El récord limpio, por ejemplo, en actividades de la ley o tu pago de impuestos, era algo de los requisitos que se estaban contemplando para poder pues validar si calificabas a una residencia con posibilidades a ciudadanía. La senadora Berta Carabeo Camarena, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se sumó al pronunciamiento del Parlamento Centroamericano para apoyar a congresistas norteamericanos interesados en que la iniciativa prospere. Reafirmamos el compromiso por garantizar el apego total a la defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos y de todas las personas migrantes. Y el Congreso pues está muy dividido, ¿no? No se tiene ni siquiera el 100% de los votos demócratas, y eso ha complicado que esta posible reforma migratoria realmente avance. El pronunciamiento es visto como una oportunidad para que las y los migrantes logren un trato igualitario. Pero es importante ese pronunciamiento del Congreso de México. Esto quiere decir que si ese pronunciamiento va a ayudar a poder activar mecanismos en los congresos de los países centroamericanos, va a permitir cerrar filas y poder hablar de un mejor nivel en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? De congresista a congresista, vaya. Y eso abre un canal histórico. Esto no había sucedido en México. La paridad de género es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres. En la actualidad, gracias a este principio, las mujeres ocupan el 50% de los cargos de elección popular. Pero esto no fue siempre así. Las mujeres no contábamos con esta representación en los cargos de decisión política. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Nación la reforma donde se reconoció, a nivel constitucional, la ciudadanía de las mujeres y sus derechos políticos. En 1964, 11 años después de dicha reforma, se integraron por vez primera 2 mujeres como senadoras en la Cámara Alta, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. Gracias a su excelente participación en la Cámara Alta, la senadora María Lavalle Urbina llegó a ser la primera mujer en presidir el Senado de la República. 9 años más tarde, en 1974, la senadora María Guadalupe López Bretón fue elegida como presidente de la mesa directiva de la 49ª legislatura. Posteriormente, la senadora Hilda Anderson Nevares fue la encargada de dirigir los trabajos de la Cámara Alta en 1975 y fue la última presidenta de este órgano directivo bajo el reglamento de 1934. Al emitirse la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1979, se logró que más mujeres presidieran la mesa directiva y durante los 20 años de su vigencia, 15 mujeres ocuparon el puesto. La senadora Marta Chávez Padrón fue la primera mujer en presidir los trabajos de la mesa directiva bajo esta nueva normativa, siendo elegida en 1980 para la 51ª legislatura. En la sesión del 22 de agosto de 1998, la senadora Beatriz Paredes Rangel fue elegida para presidir la mesa directiva de la 56ª legislatura.
En 1999, la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas fue elegida por segunda vez como presidenta de la mesa directiva y fue la primera presidenta bajo la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999. Gracias a esta ley, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores tenía una vigencia de un año. Después de casi 20 años, nuevamente una mujer presidió la mesa directiva. En el 2019, durante la 64ª legislatura, fue elegida como presidenta la senadora Mónica Fernández Balboa. Finalmente, en la 65ª legislatura, fue elegida la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila como presidenta de la mesa directiva, tras haberse desempeñado como la primera secretaria de Gobernación. El empoderamiento político de las mujeres en la Cámara Alta se ha manifestado en su activa participación en la agenda legislativa y ha dado como resultado reformas y leyes que favorecen la reducción de la brecha de género. México es nuestra patria, México es nuestro país, México es la tierra de nuestros hijos, la tierra de nuestros ancestros. México es el país del cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. Por unanimidad, con 98 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen por el que se ratifica el nombramiento de Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra como embajadora de México en Chile. Bárcena Ibarra es bióloga y diplomática mexicana. Tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y cuenta con varios doctorados honoris causa. En el gobierno federal, Alicia Bárcena ha ocupado diversos cargos y en el ámbito internacional se ha desempeñado en varias posiciones en la ONU relacionadas con el desarrollo sostenible y ciudadanía ambiental. Desde el 2008 hasta hace unos meses fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Anteriormente, ocupó el cargo de secretaria ejecutiva adjunta y directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos en este organismo. Ahora, en su nuevo encargo como embajadora de México en Chile, buscará mayor acercamiento político, empresarial, cultural, deportivo, ambiental y económico entre los dos países. Emprenderá una política exterior feminista y dará seguimiento a los procesos políticos electorales. Fortalecerá los acuerdos comerciales establecidos, las inversiones y el flujo turístico. Y, entre otros aspectos, apoyará a los connacionales que viven en Chile. La desinformación, las fake news y la llamada posverdad dan cuerpo a un debate que coloca en el centro de la discusión a las redes sociales y la delgada línea entre libertad de expresión y regulación. A propósito del foro Desinformación, una amenaza para las democracias, platicamos con el doctor Manuel Galván, quien nos describió cómo se ha acentuado este fenómeno social. ¿Cómo nos afectan las noticias falsas? ¿Qué tipo de repercusiones hacia la democracia trae consigo la desinformación? ¿Qué es la posverdad y por qué se habla de ello en el Senado? Legisladores y legisladoras, acompañados por un grupo de expertos de la Unión Europea, se dieron cita para analizar el tema, aunque para ello es preciso comenzar por comprender qué es la verdad. Por un lado tenemos la verdad que va ligada con los hechos, y por el otro lado está ligada la verdad que va ligada con los argumentos que se deciden consensados en una sociedad. Estas dos se transmiten a partir de información. Por años, la información se transmitió a través de organizaciones que establecían la verdad social y los medios tradicionales donde todo aquello adquiría veracidad sin cuestionamiento en un engranaje perfecto. Cuando empiezan a aparecer las redes sociales y los medios electrónicos, se rompen todas estas figuras que estoy diciendo, porque el Facebook no es una institución, es una compañía. El Twitter no es una institución oficializada, es una compañía. Y aquí nos encontramos, entre la maldición o la bendición de las redes sociales, según nos convenga. Ya la gente no está buscando la verdad. La gente está buscando que la información que consume coincida con lo que piensa.
Entonces, si tú dices algo que coincide con lo que yo pienso, es verdadero. Y si tú dices algo que no coincide con lo que yo pienso, no es verdadero. Entonces empezamos a tener estas burbujas de población bajo las cuales es la emoción y la fe los que le dan el peso de verdad más que los argumentos y los hechos. La desinformación puede amenazar los fundamentos de la democracia, difamando la línea entre lo verídico y los contenidos engañosos, generando confusión social e incluso en ocasiones corriendo el riesgo de generar polarización. Cuando la verdad depende de un líder, un influencer o un medio específico, entramos entonces al espacio de la posverdad, un terreno frágil para cualquier democracia. ¿Y qué va a hacer de las leyes sin verdad si las leyes solo son consenso? Las leyes no son verdaderas. Las leyes son un consenso de unas personas que están viendo que eso es lo mejor para una sociedad. Pero entonces, si la ley se va a acomodar a lo que yo necesite, pues entonces ya no es ley y ya no hay un contrato social. El debate en el mundo entero hoy en día es si se debe o no legislar sobre el alcance de las redes sociales. Una posible legislación tendría que ir a hacer responsables a estas instituciones de la información que difunden. En la Unión Europea recientemente hemos adoptado una nueva legislación que obliga en particular a las grandes plataformas del Internet a responsabilizarse más al respecto. Seguramente no es una legislación perfecta, tiene el mérito de existir, pero seguramente en el futuro se podrá mejorar aún más. Como casi todo, la respuesta a la desinformación se encuentra en la educación, en las habilidades críticas que es necesario formar. Sí, pero tenemos que tener habilidades digitales, un pensamiento crítico. Por ejemplo, los niños de kindergarten se les enseña con toda claridad cuál es la información clara, la información falsa y otra serie de cosas torales, y que uno las lee y se inspira en ellas. Con esta reflexión cerramos esta tarea informativa y tras ello abrimos la convocatoria para que nos acompañen la siguiente semana en esta revisión permanente de la agenda del Senado de la República. En pantalla aparece en este momento una lista de contactos que ponemos a su disposición en caso de que nos quieran compartir algún mensaje o comentario. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes hacemos posible Cámara Alta me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó